Muy bien. Hemos estado viendo estadísticos descriptivos. Vimos estadísticos que ponen atención en los valores centrales del conjunto de datos ordenados, los llamados estadísticos de tendencia central. Vimos los percentiles o los cuantiles que ponen atención en, o pueden poner atención en, no en la parte central del conjunto de datos, sino en otra ubicación. Vimos también los estadísticos de dispersión, que lo que lo hacen es medir si los datos tienen mucha semejanza o poca semejanza, si son poco o muy dispersos, etcétera. Y hoy vamos a ver los temas, los estadísticos de forma y los estadísticos de frecuencia o las medidas de frecuencia. Bien, vamos a empezar con los estadísticos de forma. Ok. ¿Qué es lo que pretenden los estadísticos de forma? Bueno, lo que pretenden enfocar los estadísticos de forma es cómo se distribuyen los valores que puede tomar una variable y de esos valores que puede tomar una variable, con qué frecuencia se presentan en un conjunto de datos. ¿De acuerdo? Queremos saber o queremos estudiar cuáles valores puede tomar una variable y con qué frecuencia se presentan cada uno de esos valores en un conjunto de datos. Uno puede imaginarse un gráfico en donde en el eje horizontal tiene los valores de la variable que le interesa y en el eje vertical tiene el número de veces o el porcentaje de veces que se presenta cada uno de esos valores. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense un cuadro donde en el eje horizontal tengo los valores que puede tomar la variable y en el eje vertical tengo el número de veces que aparece cada uno de esos valores. Ya les muestro algo parecido. Pues lo que hacen los estadísticos de forma es indicarme la forma en que se distribuyen esos datos, esa variable, pero sin ver necesariamente el gráfico. ¿De acuerdo? Me indican por su valor, por su signo, los estadísticos de forma, en qué forma se vería el gráfico de distribución de los valores de la variable. Vamos a ver si me aclaro un poco. Ahí tengo un gráfico de frecuencia para el diámetro vitrocantérico de nuestros datos de dimensiones corporales. ¿De acuerdo? Vamos a quitar esto de aquí. Bien. Entonces vean que en el eje horizontal, aquí abajo, tengo los valores que puede tomar la variable. ¿De acuerdo? Y en el eje vertical tengo el número de veces que aparece cada uno de los valores. Bueno, aquí los tengo por rangos. ¿De acuerdo? Vean que las barras estas representan el número de veces que aparecieron datos o que hay datos con valores correspondientes al rango que representa el ancho de la barra. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería un gráfico de distribución de frecuencias. Vean que aquí uno puede ver
la distribución horizontal, es decir, puede ver cómo se distribuyen los datos en función del eje horizontal, en función del valor de la variable, y puede ver cómo se distribuyen los datos en términos verticales, es decir, en términos de la frecuencia. Entonces, lo que tenemos es dos medidas de forma, una de las cuales pone atención en la distribución horizontal, en la distribución, poniendo atención en el valor de la variable, y otra medida de frecuencia pone atención en la distribución vertical. Entonces, las medidas de forma me dan información sobre la forma de la distribución de un conjunto de datos, sin necesidad de representarla gráficamente. Hay dos medidas, hay más, pero nos interesan dos medidas. Una que es el coeficiente de asimetría, esa pone la atención sobre la distribución horizontal, sobre los valores de la variable. Y la otra es el coeficiente de kurtosis. La coeficiente de kurtosis pone la atención en la distribución vertical, ¿de acuerdo? En el número de casos o frecuencias. Vamos a ver. El coeficiente de asimetría lo que me dice es dónde tenemos más datos. Tenemos más datos en los valores menores de la variable. Tenemos más datos en los valores mayores de la variable. O tenemos un equilibrio, es decir, un número de datos similar de los valores menores o de los valores mayores. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice el coeficiente de asimetría. Uno puede entonces, en este caso, la parte más alta, yo tengo aquí algo así como una campana de Gauss, ¿de acuerdo? La parte más alta de la campana corresponde al promedio, ¿de acuerdo? Entonces, la asimetría, a ver, en una campana de Gauss perfecta, ¿qué pasa? Lo que pasa en una campana de Gauss perfecta es que hay tantos datos por debajo del promedio como por encima del promedio. Y todavía más, si yo tomo la línea vertical que representa el promedio, es decir, que me divide la campana en dos mitades, una campana de Gauss perfecta, una mitad, si dividimos la campana, Victoria, si dividimos la campana por el promedio, y es una campana perfecta, la mitad izquierda de la campana sería un reflejo en el espejo de la mitad derecha. Es decir, que la campana de Gauss no tiene asimetría, es simétrica, tiene la misma cantidad y distribuidos de la misma manera de datos por debajo del promedio y por encima del promedio. Creo que alguna me quería hacer una pregunta o por lo menos apareció ahí manipulando el micrófono. No sé si es así. ¿Alguna o alguien quiere hacer un comentario? Bueno. Entonces, vean que la distribución de los valores en unos datos que tienen una distribución
que se ajusta a una campana de Gauss. No hay asimetría. ¿Qué quiere decir que no hay asimetría? Que es simétrica. ¿Y qué quiere decir que es simétrica? Que tiene el mismo número de datos a la derecha del promedio y a la izquierda del promedio. Y que cada una de las mitades de esa campana es un reflejo de la otra mitad. Es un reflejo especular. Es un reflejo en el espejo de la otra mitad. Eso es lo que intenta medir el coeficiente de asimetría. ¿De acuerdo? Hay distintos tipos de coeficientes de asimetría y no me voy a dedicar a eso ahora. ¿De acuerdo? Porque cuando hablo del coeficiente de asimetría, podría estar hablando estoy hablando de los tres a la vez. La forma en que se calcula son distintas, pero la interpretación es la misma. ¿De acuerdo? De acuerdo al coeficiente de asimetría, uno puede clasificar la distribución de los datos de una variable en tres categorías. Cuando tenemos un valor de asimetría negativo, cuando tenemos un valor de asimetría negativo, ¿eso qué me indica? Que hay más valores superiores que inferiores al promedio. Que hay una mayor cantidad, una mayor frecuencia de valores superiores que inferiores al promedio. Es decir, que se acumulan en la parte superior. Una variable puede tener una distribución de datos simétrica si está el mismo número de elementos, si existe la misma frecuencia a la izquierda y a la derecha del promedio. La campana de Gauss que mostraba antes para el diámetro vitrocantérico tiene una distribución simétrica. Tiene más o menos la misma cantidad de datos a la izquierda del promedio que a la derecha del promedio. En una distribución simétrica coinciden el promedio, la mediana y la moda. Recuerden eso. Y en una simetría positiva, hay más valores inferiores que superiores al promedio. Veamos algunos ejemplos. Con cualquiera de los coeficientes de asimetría que usemos, si el coeficiente de asimetría es inferior a 0, tendrá una asimetría negativa. Es decir, que habrá más valores en la parte alta de la escala de valores de la variable. Si el coeficiente de asimetría es igual a 0, la distribución es simétrica. Tiene más o menos la misma frecuencia de datos en los valores por debajo del promedio que por encima del promedio. Y si el coeficiente de asimetría es mayor que 0, tendremos una asimetría positiva. Tendremos una mayor cantidad de datos a la izquierda del promedio que a la derecha del promedio. Para efectos de interpretación, como puede haber variaciones debidas al azar, usamos unos límites que se los presento ahí. Si la simetría está entre menos 0.5 y más 0.5, decimos que los datos son bastante simétricos. ¿De acuerdo? No es un cero perfecto, pero están alrededor de 0.
Si el coeficiente de asimetría está entre menos 0.5 y menos 1, o entre más 0.5 y más 1, decimos que los datos son moderadamente sesgados. Es decir, que pueden considerarse aproximadamente simétricos. Y los datos que, digamos, deben preocuparnos, o las variables que respecto a la simetría deben preocuparnos, es cuando tenemos coeficientes de asimetría en valor absoluto mayores que 1. Es decir, menores que menos 1 o mayores que más 1. Y ahí tenemos, digámoslo así, una distribución que no podemos considerar simétrica. ¿De acuerdo? Ahí tenemos, por ejemplo, los datos de edad de nuestro archivo de datos de dimensiones corporales. Tiene una asimetría positiva, es decir, tiene un coeficiente de asimetría de 1.13. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos se acumulan, hay una mayor cantidad de datos a la izquierda del promedio, es decir, se acumulan los datos con valores inferiores al promedio. Ahí hay una mayor cantidad. ¿De acuerdo? Mientras que el diámetro vitrocantérico muestra una distribución bastante simétrica, por no decir simétrica. Vea que solo tiene una simetría muy cercana a 0, menos 0.08. Es muy simétrico. ¿De acuerdo? Ok. Les pregunto, si un quiz es muy fácil, como los que hago yo, ¿cómo esperaría uno que fuera el coeficiente de asimetría de esa variable, la variable calificaciones en un quiz muy fácil? ¿Cómo esperaría uno? A ver, ¿alguna respuesta? Ahí tengo varias. A ver, en una asimetría positiva, ¿qué es lo que pasa? Que se acumulan los valores en la parte baja. Si un examen es muy fácil, tendré muchas buenas notas, es decir, que no sería positiva. ¿De acuerdo? Sería una asimetría negativa, se acumulan los valores en la parte alta de las calificaciones. Bien, así es, lo tienen muy claro. Ok, la otra medida de forma es la kurtosis. La kurtosis pone atención en la distribución vertical. ¿De acuerdo? Dicho en términos coloquiales, si una distribución tiene forma de campana puntiaguda, es que tiene una kurtosis positiva. Si tiene una forma de campana y además no es ni muy picuda ni muy plana, quiere decir que está alrededor de una kurtosis 0. Y si la distribución es muy plana, eso quiere decir que tiene relativamente menos valores cercanos al promedio y más valores
en las colas alejadas del promedio, decimos que es una kurtosis negativa. Vamos a verlo. La kurtosis, algunos la llaman apuntamiento, es una medida de forma que mide si una distribución es muy picuda o escarpada, le llaman aquí, o muy plana. ¿De acuerdo? El coeficiente de kurtosis indica la cantidad de datos que hay cercanos a la media. A mayor grado de kurtosis, a mayor coeficiente de kurtosis, más picuda será la forma de la curva. Aquí hay un grafiquillo que intenta ilustrar esto. Aquí tendríamos una kurtosis grande y en la roja tendríamos una kurtosis pequeña. ¿De acuerdo? Hay varios también coeficientes de kurtosis. Ahí tienen la fórmula de 1. Pero en general, si el coeficiente de kurtosis es igual o cercano a 0, decimos que la distribución es mesocúrtica. Es decir, que no es ni muy plana ni muy picuda. Si el coeficiente de kurtosis es mayor que 0, y ahora vemos cuánto mayor, decimos que es una distribución, digamos, leptocúrtica. Eso quiere decir más picuda. Y si tenemos un coeficiente de kurtosis inferior a 0, negativo, hablamos de una distribución platicúrtica. Esto quiere decir una distribución más plana o aplanada. ¿De acuerdo? Ahí se intenta representar una distribución leptocúrtica muy picuda, una platicúrtica muy plana y una, digamos, que no es ni tan picuda ni tan plana. La mesocúrtica tiene valores cercanos a 0, la leptocúrtica valores mayores que 0 y la platicúrtica valores negativos, valores menores que 0. Y uno puede seguir para la interpretación los lineamientos mencionados para los coeficientes de asimetría. Es decir, si la kurtosis está entre menos 0.5 y más 0.5, podemos asumir que los datos son o que la distribución es mesocúrtica. Si la kurtosis está entre menos 5 y menos 1, decimos que los datos son moderadamente platicúrticos. Y si está entre 0.5 y 1, que son moderadamente leptocúrticos. Y si la kurtosis es menor que menos 1 o mayor que más 1, decimos que los datos son, en el primer caso, muy planos, altamente platicúrticos, o altamente leptocúrticos si el valor es mayor a 1. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el diámetro vitrocantérico, por ejemplo, tiene una kurtosis cercana a 0. Podemos decir que es mesocúrtica. En la edad tiene una kurtosis positiva, tiende a ser picuda, aunque aquí no, el gráfico por la escala no nos ayuda. ¿De acuerdo? Y aquí tengo una kurtosis cercana a 1 negativa. Esto quiere decir que la distribución tiende a ser plana. Bien, con esto terminamos lo que nos quedaba de la
sesión anterior. Voy a detener la grabación para seguir con el otro tema.